Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Guayo miró por el espejo retrovisor, sintiéndose un poco más tranquila al darse cuenta de que no los estaban siguiendo. Como oficial de policía no podía ignorar a alguien que estaba en problemas. No sabía exactamente quién era esa persona, ni por qué la perseguían, pero haría todo lo posible para ayudarla. ¿Me escuchaste? ¿Quieres que te lleve a un hospital? Si ella permanece en silencio, ¿cómo sabría Guayo qué hacer? La oficial entonces se estacionó en una zona muy transitada, iluminada por las luces de algunas tiendas, y se dirigió a la mujer. Ella le tocó suavemente el hombro, intentando hacerla reaccionar, ya que antes, con toda la confusión y oscuridad, no había podido ver su rostro con claridad. Vamos, déjame llevarte al hospital para un chequeo médico. Luego podemos presentar una queja. Te voy a acompañar. Tú, señora Guayo, por favor, ayúdame. Entonces Guayo finalmente entendió. La mujer que tenía delante no era otra que la princesa Catalina Azul de Elena, de Madeline. ¿Cómo está la paciente, Mew? La paciente estuvo expuesta a algo que afectó su sistema nervioso, motivo por el cual se desmayó, pero tendremos que esperar los resultados de los análisis para identificar qué sustancia fue responsable. ¿Está fuera de peligro? Quiero decir, no hay nada de lo que debamos preocuparnos, ¿verdad? Sí, está fuera de peligro. Ahora solo queda esperar a que recupere la conciencia. Una vez que eso suceda, haré un examen más detallado. Muchas gracias. Guay agradeció a su amiga que dirigió una pequeña clínica afuera de la ciudad. Antes de desmayarse, la princesa azul insistió en que no quería que la llevara a un hospital ni involucrar a la policía de ninguna manera. Ante esto, Guayo no tuvo más remedio que recurrir a su amiga doctora, confiando en que ella mantendría todo en secreto. Pero todavía no me has dicho quién es esa mujer, Guayo. No te lo puedo decir todavía. Eso no me pone en riesgo. ¿Qué pasa si es una fugitiva o alguien que es buscada? ¿Podría esto causarme problemas? No lo dije porque todavía no estoy segura de quién es ella realmente. Pero no te preocupes, esta mujer no es una persona o una delincuente. Te lo prometo, esto no te meterá en problemas. La policía miró a la princesa Catalina, que permanecía inconsciente recibiendo suero. No podía revelar a nadie que esta mujer era de hecho una noble de alto rango y heredera del trono de Madeline. Antes que nada, había muchas verdades por descubrir. Si la verdadera princesa azul estaba allí con ella, entonces, ¿quién era la otra mujer que estaba en el hotel, rodeada de seguridad? ¿Quién era la persona que vio en la habitación? Todo era complicado y envolvía muchas capas de secretos. Cualquier decisión tomada en ese momento tendría consecuencias futuras inevitables. Por lo tanto, necesitaba pensar con cuidado y actuar con calma, a pesar de la presión de la situación. Ella no había planeado involucrarse, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Desde el momento en que la princesa azul pidió su ayuda. Guayo, ¿por qué tardaste tanto en volver? ¿Qué sucedió? Hubo un enfrentamiento en el hotel. Se sospecha que fue obra de unas personas malvadas que se infiltró en Tailandia. El jefe ordenó aumentar la seguridad para proteger a la princesa y dio instrucciones a todos los equipos para que trabajaran con la máxima precaución para poder garantizar su seguridad. Estaba furioso porque no podía encontrarte, ya que eres la jefa del equipo de seguridad. ¿Está a salvo la princesa Catalina? Sí, Su Alteza está bien. Actualmente ella se encuentra descansando y te he ordenado que vengas a verla tan pronto como regreses. Comprendido, gracias, Bean, por mantener todo bajo control. Guayo le respondió al joven teniente de policía que trabajaba a su lado antes de dirigirse a encontrarse con la princesa azul, según lo solicitado. Había regresado al hotel esa misma mañana, poco después del ataque ocurrido en mitad de la noche. Aunque no estaba completamente segura, se sentía un poco más tranquila sabiendo que la princesa real estaba a salvo bajo la protección de Bean. Solicito permiso para ver a la princesa. Su Alteza Azul te está esperando, Guayo. Por favor, sígueme.
Guayo caminó detrás de Grace, la dama de compañía de la princesa, quien la guió hasta un amplio balcón dentro de la suntuosa habitación. Allí de pie, en el borde del balcón, estaba la princesa azul, mirando el amanecer. Ella todavía no podía ver su cara. La señorita Guay ha llegado, Su Alteza. Saludo respetuosamente a Su Alteza. No hay necesidad de tanta formalidad ni tratamientos honoríficos. Solo quiero hablar sobre el incidente de anoche. ¿Qué desea saber, Su Alteza? Grace, déjanos en paz. Quiero hablar con Guayo en privado. Sí, Su Alteza. Guayo observó a la dama de compañía alejarse, concediéndole privacidad para su conversación. Mientras tanto aprovechó para estudiar atentamente a la mujer que tenía delante. La comparó mentalmente con la persona que había rescatado la noche anterior. Por más que intentaba encontrar diferencias, todo en ella, el rostro impresionante que había capturado su mirada desde su primer encuentro, la entonación y el ritmo de su voz, cada gesto y postura era idéntico. No había ningún defecto evidente que pudiera señalarse. Sí, era algo aún más crucial que la tarea que me habían asignado. Comprendo, usted puede retirarse. La teniente miró a la princesa sorprendida por la forma directa y abrupta en que terminó la conversación. Después de solo unas pocas preguntas, inclinó levemente la cabeza en señal de respeto y se despidió. Pero antes de irse se aseguró de dejar algo en claro. Si Su Alteza desea culpar a alguien o responsabilizar a alguien por esto, asumo toda la responsabilidad por mi fracaso como líder del equipo. Ninguno de mis subordinados tuvieron la culpa. No la voy a castigar. Lo que ocurrió fue un enfrentamiento inesperado, pero espero que esto no vuelva a suceder en el futuro. Incluso vean que estaba en servicio esta noche, no sabía exactamente qué había sucedido, solo que había habido un conflicto en la parte de atrás del hotel. Si ni siquiera los tailandeses sabían lo que realmente había ocurrido, ¿cómo podían saber los agentes de Madeline que no estaban presentes? ¿Y por qué algo tan importante había sido comunicado directamente a la princesa extranjera? Había un detalle sutil pero crucial que diferenciaba a las dos princesas catalinas, algo tan pequeño que pasó desapercibido ante el abrumador parecido entre ellas. La altura, la postura, el comportamiento era impecablemente idéntico, pero por mucho que intentaran ocultarlo, por muy meticulosa que fuera la preparación, los ojos, la mirada de la princesa ante ella no transmitía la misma cálida ternura que antes. Incluso cuando sonreía, algo era diferente en ella. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.